Hola, queridos hermanos y hermanas, gracia y paz de Cristo a todos ustedes. Bueno, espero encontrarle todos bien, todos hermanos de Bella Unión, de todo el país de Uruguay, donde esté. Estamos reunidos una vez más para recapitular el estudio bíblico de esta semana de nuestra serie de estudios a una iglesia para la ciudad. Día hoy, el tema del estudio es la espiritualidad en la ciudad. La iglesia de Jesucristo para la ciudad debe ejercer una espiritualidad sana, genuina, bíblica en la ciudad. Bueno, tenemos como texto básico para nuestro estudio de esta semana ou esta recapitulação de estudo de la semana, o texto básico que está em Efésios 5:18. E não se embriaguem com vino em lo qual há dissolução, sino sean llenos del Espírito. Não vos emborracheis com el vino, pero llénense de Espírito Santo, sean llenos, ou permite el Espírito Santo llenarles de él. El objetivo de nuestro estudio es dar a conocer que la espiritualidad es esencial para el desempeño de la iglesia en un contexto urbano y comprender la necesidad de comprometerse con las prácticas devocionales. Bien, vamos a entender mejor esto empezando a analizar la introducción. ¿Ok? Una iglesia para la ciudad es aquella donde hay cristianos comprometidos con la espiritualidad. Exactamente. Esta afirmación está en perfecta armonía con la palabra de Dios que nos dice, sino sean llenos del Espíritu. ¿Ok? El texto básico que leímos. El predicador Billy Graham fue enfático en este tema. Dice él, todos los cristianos deben ser llenos del Espíritu. Cualquier cosa menos es apenas parte del plan de Dios para nuestras vidas, porque es indispensable, es fundamental una espiritualidad sana, y esto solo es posible si el cristiano fue lleno del Espíritu. El Señor no quiere llenarnos a medidas. No quiere que sus hijos anden con un tanque vacío. ¿Ok? Cuando pensamos en el desempeño de la iglesia en un contexto urbano, debemos tener esto en cuenta. ¿Ok? Las personas que buscan espiritualidad hoy en día necesitan ser testigos del cristianismo incrustado en las personas y en la comunidad. Por lo tanto, con gran entusiasmo, vamos a prestar la debida atención a este estudio. Vamos. Primeiro tópico, tiempo de reflexionar. Mira que dice este párrafo. Tomemos el texto base como referencia y observemos su contexto. Pablo ya ha dicho que estamos sellados por el Espíritu. Ya, queridos, en capítulo 1, versículo 13 y 14. Y que no debemos entristecer al Espíritu en el capítulo 4, versículo 30. Ahora, en el capítulo 5, 18. Él dice así, de la misma carta. Ahora nos ordena que seamos llenos del Espíritu. Esta plenitud del Espíritu Santo tiene un impacto profundo en la misión urbana. Abordaremos esto con 4 preguntas inclusivas, que son, preste atención, ¿por qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y dónde? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y dónde? ¿Ok? La importancia de la espiritualidad. La importancia de la espiritualidad, queridos, para la iglesia
para la ciudad es de fundamental importancia, pues la iglesia, ella, para ser útil, para impactar la vida de las personas en la ciudad, ella necesita estar llena del Espíritu. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué? Bien, ¿es importante la espiritualidad para la misión urbana? Obvio que sí. Primero, porque ser espiritual es un mandamiento de la palabra de Dios. Es lo que está en el texto básico de Efesios 5:18. ¿Sí o no? Sí, claro. Pablo comienza condenando la embriaguez. Era un comportamento común en los banquetes nocturnos de la alta sociedad y también en las tabernas de los pobres. Todos se embriagaban, se emborrachaban, se llenaban del vino, pero les faltaba el espíritu. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Justo el contrario. Sin embargo, Pablo termina ordenando a los cristianos que sean llenos del espíritu. Él prohíbe la borrachez y ordena por la palabra de Dios que seamos llenos del espíritu. Tendemos a ver la transgresión solo en la embriaguez y no en la ausencia de la plenitud del espíritu. Y esto está malo. Condenamos la borrachez, pero a veces tratamos con normalidad la falta del espíritu, la ausencia de la plenitud de espíritu en la vida de la iglesia o del cristiano, de nosotros individualmente. Esto está malo. Una cosa es mala, la otra también. Estar emborrachado es malo. Estar vacío del espíritu, malo. Bueno, no estar lleno del espíritu también es un grave error, muy grave. Bueno, en segundo lugar, es que la espiritualidad es necesaria en una época de superficialidad. Gran parte del mundo ha escuchado a Jesús y confiesa una fe nominal en él. Sí, es una fe no práctica, una fe que no está en ejercicio. El mundo necesita con urgencia el testimonio del cristianismo ferviente. Esto solo es posible si estamos llenos del Espíritu. Si no, seremos cristianos superficiales, nominales, de la boca hacia afuera. No, aquí dentro no tenemos vida, no tenemos testimonio. ¿De qué sirve? Bueno, el mundo ya es demasiado superficial. La iglesia no puede también ser así. No. En tercer lugar, la espiritualidad es fundamental dadas las características peculiares de las ciudades. Vamos a analizar esto, queridos. Las ciudades tienden a crear personas desconectadas de la vida devocional. Sí, porque está en un corre, cada uno hacia un lado, buscando cosas, trabajando, estudiando, corriendo atrás de sus negocios y no se ocupan de vida devocional. Infelizmente, esta es una triste realidad, queridos. Por lo general, las palmeras y los ríos fértiles, un entorno más rural, tiene un atractivo del que carecen los barrios llenos de humo o los rascacielos, los edificios tan grandes como es la ciudad. El campo, las haciendas, los bosques son más lindos y atractivos, ¿sí? Bien, no solo el tráfico y las colas de las tiendas están abarrotadas, el corazón de la gente de la ciudad ha sufrido este mismo mal. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Como las personas en días de feriados, de vacaciones, buscan un lugar quizás más tranquilo, un río tranquilo, una hacienda, un lugar con árboles rica, con sombras, para descansar su mente y su corazón. La iglesia debe proporcionar espiritualmente un ambiente así para las personas de la ciudad. Por esto, la iglesia tiene que estar espiritualmente saludable, llena del Espíritu. Y así
podrá también proporcionar a la gente de la ciudad esta posibilidad, esta oportunidad. Bien, ahora el significado de la espiritualidad. Ya vimos para qué, ahora qué. ¿Qué significa ser una iglesia llena del Espíritu? Prestemos atención al verbo plerouste, llenarse, ¿ok? Usado en Efesios 5:18. Bueno, primero, la voz verbal que usa Pablo tiene el significado pasivo de estar lleno. Con razón, el pastor Hernández Díaz López usa la expresión permitan que el Espíritu los llene. No nos toca hacer esto. Es el Espíritu Santo quien nos llena. Exactamente, queridos. Es obra del Espíritu en nuestra vida. Sí, podemos pedir y debemos hacerlo. Podemos y debemos suplicarle esto. Pero esta obra es Él que hace en nosotros. En segundo lugar, el verbo también está en lo que llamamos en la gramática griega tiempo presente continuo, lo que implica que debemos continuar llenándonos siempre, constantemente, al diario, ¿ok? No es algo que hicimos una vez y nunca más. No, al contrario, al diario debemos siempre estar siendo llenado del Espíritu Santo. Bien, es un proceso continuado en la vida. Y finalmente, observe a continuación cómo Pablo sigue el razonamiento con los verbos hablar, alabar y dar gracias. Bien, hablar está en verso 19, versículo 19, na primeira parte, a parte A. Alabar, na parte B del mismo verso. Y dar gracias, en versículo 20. Y finalmente, someter, en versículo 21. La espiritualidad afecta nuestras acciones por completo. No es una espiritualidad abstrata, una espiritualidad fantasiosa, meramente emocional. No, no se trata de un emocionalismo. Es práctica, es factual, es visible y palpable. Sí, esto cambia la vida, cambia nuestras acciones completamente, de la manera más positiva posible. En resumen, en la iglesia verdaderamente espiritual, las personas dan espacio para que el Espíritu las llene continuamente, y esto se manifiesta a lo largo de su vida en comportamientos de santidad. Mira esto, escuche con atención. Esto se manifiesta a lo largo de su vida en comportamientos de santidad. Esto es muy serio, queridos. Comportamento de santidad y devoción. No confunda espiritualidad con ruidos. Há mucha gente que por hacer muchos ruidos, gritos y etc., piensan que es súper lleno de espíritu y a veces no. Há gente que hace mucho ruido y es totalmente vacío del espíritu. Há gente que no hace tanto ruido y es lleno del espíritu, por lo tanto no se engañe. Es las manifestaciones de santidad y devoción genuina, el fruto de verdadero llenar del Espíritu. Muy bien, queridos, mira cómo está. Este es el significado bíblico de ser alguien espiritual. Aprendemos algo muy importante aquí hoy, ¿cierto? Ya valió la pena si parásemos por aquí. Ya habría valido la pena este estudio, pero aún hay mucho más. Sigamos adelante. Ya hemos comentado sobre la necesidad y el significado de la espiritualidad bíblica. Hablaremos en el siguiente tema sobre
los beneficios que aporta. Los beneficios de la espiritualidad. ¿Para qué sirve la espiritualidad? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la espiritualidad? Vemos más enseñanzas en el versículo 18 de Efesios 5. Allí se les anima a los cristianos de Éfeso a buscar la fuente más elevada y perfecta de gozo. Bueno, en lugar de emborracharse, deverían llenarse de espíritu. El propósito de la iglesia espiritual, incluso hoy, es ofrecer verdadero gozo. En las ciudades es fácil encontrar fobia, estrés, crisis de ansiedad y depresión. Esto se ve mucho más en la ciudad que en cualquier otro ambiente. La lista continúa, ya que son enfermedades típicas de la ciudad. Una espiritualidad sana nos ayuda a superarlas. Sí, queridos, y también podemos proporcionar esta oportunidad a las personas en nombre del Señor Jesús. Pero debemos vivir esto. No basta decir a hechas, debemos también probar de esta espiritualidad sana. Sí, una espiritualidad sana nos ayuda a superarlas. En lugar de ansiedad, podemos vivir una vida rebosante de confianza en Dios, ¿sí? Que todo lo provee. No está ansioso, pero confiar en Dios, que provee todas las cosas. En lugar de inquietud, un momento a solas con Dios, tranquilo con Él. Exactamente. En lugar de consumismo, servirnos a los demás. Tanta gente preocupada en consumir, comprar, obtener, comprar cosas innecesarias, al invés de que deberían estar preocupados cómo puedo servir a mi semejante. Esto llenaría mucho más su corazón y le regalaría mucha satisfacción. Sí, seguro que sí. Pensa en esto y quizás comenzar ya. Vamos en la continuidad, queridos. La desilusión y el miedo dan paso al aliento de las escrituras. Hay adoración, los dones espirituales y la vida piadosa florecen juntos. Estos son exactamente los beneficios que vemos a continuación de Efesios capítulo 5. Todo porque uno está lleno del Espíritu Santo. Exactamente. Bonito, ¿eh? Tremendo texto, tremenda palabra. Tenemos comunión por estar lleno del Espíritu, cuyo contexto, según John Stott, es el culto público. Esto genera comunión horizontal también entre todos, de suma importancia. Valorizamos el culto público. Muy bien, entonces nosotros luego adoramos. Sí, verso 19, parte B. La gratitud, damos acción de gracias al Señor. Gratitud, exactamente. Y finalmente, la sumisión, conforme encontramos en versículo 21. Una iglesia así puede contagiar a los de fuera, sin duda, queridos. Compruébalo, alabar a Dios y hablar favor con todo el pueblo, hallar favor con todo el pueblo, como acontecia com a igreja primitiva, de acordo ao texto de Hechos 2:47. A igreja llena del Espírito Santo, el cristiano lleno del Espírito Santo, impacta la vida de la sociedad. Exactamente. Bueno, el alcance de la espiritualidad. Nesta última parte, vamos a hacer la última pregunta de las 4 que hicimos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Para qué? Y ahora, ¿dónde? Muy bien.
¿Dónde se puede aplicar la espiritualidad? No sin razón Pablo aconseja, andemos también por el Espíritu, Gálatas 5:25. El cristiano necesita ser espiritual las 24 horas del día, en todo lo que hace. El reino de Dios necesita personas dispuestas a ser empapadas por el Espíritu, tal como lemos, queridos, en el libro de Hechos, capítulo 2:4, capítulo 4:8, 31, 6, 3, 5, etc. Vemos hombres y mujeres de Dios llenos de Espíritu Santo, hablando con osadía, enseñando, reprendiendo el malo, bendiciendo la vida de las personas, orando por ellas, enfrentando autoridades enemigas que querían combatir el Evangelio, pero por estar llenos de Espíritu Santo, realizaban la obra con confianza, con osadía, con audacia, con intrepidez, con autoridad espiritual, y contagiaba a toda la gente con la gracia de Dios. Sí, bien. Y esto tiene que manifestarse en nuestra vida diaria. Piense en algunas áreas de la vida, incluida la espiritualidad en la familia. No estamos hablando de simplesmente realizar rituales solo por desencargo de consciência, não. Estamos hablando de alimentar um profundo temor de Deus dentro de nosso hogar. Sí, sembrar isto, cultivar isto, vivenciar com a família isto, queridos. Exatamente. O jovem pastor Timoteu pudo ver isto, querido, em sua família, ali dentro de seu hogar. Sua avó, sua abuela, sua mamá, ejemplos de fé para este pastor desde su niñez. Bueno, pero que se ve, resultó muy bien, ¿no? Al hacerlo a través del ejemplo, hacemos espacio para llegar a las generaciones futuras, a vecinos, a los amigos, a los parientes, bueno, a todos los demás no cristianos. No es diferente en el trabajo. Las tareas sencillas como arreglar un zapato, tratar las calles y abrir una zanja. Bueno, son formas de servir a Dios y desarrollar también una comunidad. Podemos servir a las personas con las habilidades que tenemos, con las capacidades, con los recursos que poseemos. Servir a la gente. Exatamente, impactar sus vidas. Lo hacemos con alegría, con gozo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien, mis queridos hermanos. Ser un excelente profesional también es señal de alguien lleno del Espíritu. En casos especiales del Antiguo Testamento, tenemos ejemplos como el de Bezalel. Está lá en Éxodo 31, 1 al 3. Dios le dio dones especiales de artesanía, por ejemplo, de hacer cosas, crear cosas, sí, con sus manos. Él aprendió cosas, sí, por don de Dios. Hay casos especiales que van más allá de nuestras capacidades y Dios nos capacita, nos da capacitaciones extraordinarias para esto. La espiritualidad debe salir de las 4 paredes de la iglesia y mostrarse al diario. Bueno, en el culto comunitario debemos recordar que Jesús se sintió incómodo con las reglas sin sentidos y desenfocadas. Tudo muy cuadradito, tudo prohibido, esto, prohibido aquello. Debemos tener un equilibrio, un cuidado para no atrapalhar la obra de Dios por causa de tantas tradiciones y cosas humanas que para nada sirve, sino para impedir el avance de la obra de Dios. Sí, queridos, Dios anhela un culto vivo de parte de nosotros. Bueno, finalmente la iglesia debe ser un lugar donde las personas estén preparadas para experimentar una espiritualidad saludable. Exactamente. Nuestras ciudades, por complejas y desafiantes que sean, carecen de la revolución de Cristo que Cristo hace
através de su cuerpo, que es la iglesia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, yo quiero concluir con las dos últimas aplicaciones de la palabra de Dios, que nos dice así, en el tiempo de actuar. Tiempo de actuar. La espiritualidad sana en la ciudad es posible si evitamos distracciones. Wow, esto es importante. Ojos. Fue posible aprender que ser una iglesia espiritual no es un artículo de lujo, es una necesidad. Por lo tanto, no podemos dejar de decir que es vital que nos deshagamos de las distracciones. Sí, queridos, son como parásitos. Debemos nos deshacer de estas cosas. Ser espiritual no es resultado de utilizar un estilo diferente de adorno de la iglesia. No se trata de elegir un estilo musical o lenguaje elaborado. En la iglesia, asuntos menos importantes como estos no tiene por qué ser motivo de pelea. Bueno, la sobreactividad también es una gran tapadera para la falta de vida espiritual, de vida devocional. Muchas actividades, demasiadas actividades, nos hace perder el enfoque. Sí. Necesitamos enfocarnos más en nuestra relación con Dios que en una lista de actividad. Demasiadas actividades nos desgastan tantos y más nos alejan de la verdadera espiritualidad. Exactamente. Muy bien, queridos. Vamos a mirar esto aquí. Necesitamos enfocarnos más en nuestra relación con Dios y no solo en una lista de reglas. Antes de preocuparnos por la forma, debemos prestar atención en la esencia. Cuando se trata de ser lleno del Espíritu, no podemos aceptar la invitación de las distracciones. Nadie da en el blanco mirando al reojo. Tiene que enfocar. Y el blanco, no mirar en blanco mirando hacia el lado, no. Así que concéntrese en lo que realmente importa a Dios. ¿Ok? Una espiritualidad sana en la ciudad es posible si cuidamos la devoción. ¿Ok? Ya hemos visto que no nos volvemos espirituales por nosotros mismos. Es el Espíritu quien actúa llenándonos. Bueno, sin embargo, necesitamos la misma disposición que los discípulos y apóstoles, unánimes, entregados de continuo a la adoración o a la oración. Bueno, nutrir los hábitos cristianos, mantener las prácticas devocionales son el recurso excelente para aquellos que desean tener más intimidad con el Señor. Orar, ayunar, alabar, meditar en la palabra son algunas de estas prácticas. No obstante, no debemos descuidar la asistencia médica y sabemos que muchas enfermedades del corazón y mente y enfermedades de la ciudad, como citamos hoy, pueden prevenirse o incluso tratarse si llevamos una vida de intimidad con Dios. No descartamos la importancia de un tratamiento médico con profesionales, pero igualmente sabemos que una vida de comunión, de intimidad con Dios, acostumbra también muchas veces resultar en sanidades tremendas, en haberse libre de muchas de estas enfermedades emocionales. ¿Ok? Bien, en medio de ciudades emocionalmente enfermas, seamos esta iglesia que ofrece un estilo de vida renovador en la autoridad de quien gobierna todas las cosas, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, aquí llegamos al final de esta breve recapitulación de la lección. Por esto quiero invitarle a que ore conmigo en este momento. Padre Santo, querido Dios,
Graças te doy, Señor. Muchas gracias, Señor, por la palabra que nos envió en esta semana, por todos los involucrados en la preparación de esta lección y a todos que en estos momentos de su vida pasaron escuchando este mensaje, esta lección. Ayúdanos, Padre, a vivir una verdadera espiritualidad, nada superficial, nada nominal, nada artificial, sino personas llenas de Espíritu Santo seamos cada uno de nosotros. Una iglesia llena de Espíritu Santo seamos nosotros para impactar la vida de la sociedad en las ciudades para hacer la diferencia. Como iglesia para la ciudad, queremos ejercer una espiritualidad genuina, bíblica, sana para la ciudad, en la ciudad, no nombre y para gloria de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones a todos ustedes, mis queridos hermanos. Un abrazo fuerte a cada uno y hasta nuestro próximo encuentro en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones a todos.